sol de la tarde. Bueno, tenemos aquí a Tajira Vargas, ya lo habíamos anunciado aquí en el programa, en nuestra cuenta de Twitter también. Tajira Vargas es socióloga y sobre todo es una estudiosa de antropóloga. Es antropóloga. Di por favor que en muchos momentos se produce la confusión, ¿verdad? Para yo no quedarme sola. Sí, bastante. Incluso en algunas publicaciones aparece la confusión. Bueno, sobre todo es una estudiosa, investigadora de los fenómenos sociales del país. Y del ser humano. Del mundo, de los jóvenes, de los adolescentes. Bienvenida al Sol de la Tarde. Gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando de suicidios y necesariamente tenemos que conversarlo contigo porque en la mayoría de los casos, por lo menos de lo que trascienden los medios, la persona decide suicidarse y da como razones el tema económico, las relaciones de la comunidad, las relaciones con la pareja. Es que es tan agobiante. ¿Qué tú sientes sobre todo cuando vas a los barrios? Hoy, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, una joven supuestamente por una situación con su pareja se lanzó de un puente peatonal. Afortunadamente sobrevivió, está en el hospital San Vicente de Paúl de allá solo con lesiones relativamente menores. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, qué bueno que ustedes se planteen el tema porque hace un año yo estuve haciendo unos estudios en varias provincias y barrios y el tema ya está apareciendo desde hace varios años en los jóvenes, en la población joven y adolescente. Hace mucho que este país siempre había sido catalogado uno de los países con los índices más bajos de suicidio. Sin embargo... Por la alegría del dominicano. Somos supuestamente el país más feliz del mundo. Yo digo supuestamente. Yo pienso que lo que pasa es que en la sociedad dominicana existen métodos de escape. O sea, la gente tiene estrategias. Somos sinvergüenzas. No es que no tengamos problemas, no es que estemos agobiados como todo el mundo, pero yo pienso que en la cotidianidad la gente mezcla la posibilidad del espacio lúdico, del espacio festivo, y además nosotros tenemos una cultura afrocaribeña en donde siempre la tristeza va acompañada de alegría. O sea, la tristeza y la alegría van juntos. O sea, en un funeral la gente pide que a su funeral le toquen canciones, le toquen se beba cerveza, merengue, se beba cerveza, o como frente al ataúd, comelona, o se toquen atabales, hay una celebración. Y como frente al ataúd puedes estar en llanto y automáticamente sales de esa sala. Mi hermano, qué tiempo que no lo veía. Y los cuentos colorados y todo eso. Entonces, la dinámica cultural que es no solo de nosotros, eso es parte de lo que es la cultura afrocaribeña, que no es África, es como la mezcla. No es exactamente África, es la mezcla. Un poquito de África, un poquito de Caribe. De lo que fueron la presencia española, taína, porque también a nosotros no se nos ha enseñado que nosotros, en la cultura taína, tiene mucha presencia en nosotros. Sí. El taíno eso es como un secreto guardado. Es un secreto guardado, pero se han ido haciendo estudios de ADN, de hallazgos arqueológicos, de trabajos de antropología lo contrario, física. Porque siempre se ha dicho que la raza taína era una raza pasiva, muy tranquila, pero muy lúdica. Ese zapil del dominicano viene del africano. No, en la raza taína era muy lúdica. Acuérdate que los relatos, lo poco que podemos conocer de los taínos originalmente viene de los españoles, y tiene el filtro de lo que para ellos se destacaba, lo que para ellos no se destacaba. No parece. Entonces, entre los relatos de los españoles estaba la acusación incluso a que era gente que muy vaga, porque ellos dedicaban mucho tiempo a estar en el agua, a dormir en la hamaca, al arte primarias, incluso. Al arte, a la música, a la presencia musical. Entonces, de alguna forma eso está en nosotros. Entonces, yo pienso que esa idiosincrasia nuestra, esa forma de manejarnos con la cotidianidad, que es todavía más fuerte en los sectores populares, hace que la gente pueda manejar las situaciones difíciles sin llegar a la alta depresión. La alta depresión aparece más
en nuestra sociedad, en los sectores medio altos y altos, porque ya hay una racionalización mucho más aguda del problema y un mayor contacto con culturas donde la depresión está muy presente, ¿no? Sobre todo culturas y sociedades donde el frío obliga a la persona a pasar mucho tiempo en los hogares. Y además hay poco contacto humano también. Eso es que es otro elemento. O sea, la gente no está sola. Pero ¿qué puede sola, sino siempre de alguna forma está acompañada. Claro. ¿Qué puede llevar a una persona a tomar una decisión tan extrema como es el suicidio? Mira, yo realmente el fenómeno del suicidio es un fenómeno psicológico que en toda, o sea, te puedo llegar hasta donde las fronteras de la antropología me llevan, que no me meto en nada de psicoanálisis, porque no es mi área, pero el fenómeno del suicidio es también cultural, no es solo psicológico, ¿no? Es cómo tú manejas tus situaciones tus problemas, cómo tú los manejas y cómo tú los sabes expresar o no. Y de qué forma en la familia, en la escuela, en tus grupos de pares se está cultivando. ¿Qué está pasando en nuestros adolescentes? Hay una tendencia cultural, ¿no? En estos momentos, incluso hay grupos de los grupos juveniles que están de alguna forma exacerbando el tema del suicidio. Lo que ocurría en Japón, o ocurre todavía en Japón. Exactamente, pero es que la cultura japonesa está teniendo mucha influencia en los grupos juveniles actuales. Dominicanos. Interesante dato. Lo que llaman los anime. Ok, sí, correcto. Hay una tendencia dentro de ciertos grupos de jóvenes y adolescentes, y eso lo pude ver en el estudio que yo hice en Villas Agrícola, que fue publicado, se llama Retrato Cualitativo de la Adolescencia, donde aparece ese tema, y también lo pude ver en lugares como en San Francisco, Santiago, en algunos barrios de Santo Domingo. Recientemente en un estudio que estuve haciendo siempre se ha dicho que el hogar es la estructura y la familia la composición. Mi pregunta entonces viene, ¿qué rol juega la familia en ese problema que está afectando a la sociedad dominicana? Mira, es poco. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros lamentablemente tenemos una visión errada de que la familia es la responsable de la socialización. Sin embargo, cuando los niños y las niñas pasan a la preadolescencia y la adolescencia de nuestra sociedad, y no solo en esta sociedad, sino en muchas otras sociedades, comienzan a inclinarse hacia sus grupos de pares. Y la influencia de los grupos de pares, de lo que significa para ellos la aceptación social de su grupo de pares, es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que la familia no logra en nuestra sociedad un acompañamiento de ese proceso. No logra dar seguimiento a lo que está pasando con sus hijos y sus hijas cuando entran en la adolescencia. No lo logra porque no hay diálogo. Eso es así. El diálogo ha ido debilitándose en las familias. En los espacios de diálogo se están las redes afectando. Sociales, sobre todo el Facebook. Pero precisamente hablamos de las redes, también podríamos hablar de los medios tradicionales. En Dominicana el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la comunicación no tiene reglas escritas. Y finalmente lo que te puede detener en un momento es tu ética, tus valores, y la noticia se comercializa. Pero sí podemos ver la situación. Antes los medios no eran dados a publicar noticias de suicidio. En las redacciones teníamos una autocensura con el tema. Hoy día no sentimos que eso exista. Una joven se intenta suicidar en la 27 de febrero. Ya vemos lo del arquitecto. Todo con muchísima difusión, y ya hoy una joven intenta suicidarse en San Francisco de Macorís. O sea, el papel de los medios en el proceso de socialización de esas conductas. Eso es importante lo que tú dices, porque hay más suicidios de lo que aparecen en los medios. Sí.
Sí. Esas son las estadísticas oscuras. Porque yo he sabido, por ejemplo, el año pasado supe de varios suicidios de jóvenes adolescentes que no aparecieron en ningún medio de comunicación. O por ejemplo, la policía me compartía unas estadísticas. Si tu clase social, vamos a decir, es media alta, tiendes a suicidarte con un revólver, una pistola, un arma de fuego. Si es media baja, ahí hay más incidencia de ahorcarse o de envenenamiento. O sea, y sí, no sale tanto. No salen datos. Y en las clases media alta, mientras más tú vas subiendo al estrato social, mucho menos información sale, ni sobre suicidio, ni de violencia de género, ni feminicidio, ni de nada. Sobre eso que tú decías, Taira, de los ánimes, yo tuve en una ocasión la oportunidad de ir a una conferencia con el doctor Jesús Amaya Guerra sobre el tema de crianza de los hijos, y algo que me impactó fue como él expuso a los padres que estábamos presentes. Miren, está el sexting, o sea, el textear sobre temas de sexo. Estos celulares, tú ves niñas de 8, de 10 años en los cines del país con celulares de última generación, iPhone 5, celulares como el Galaxy, o sea, celulares que son carísimos inclusive. El iPhone, sí. Aparte celulares de eso, inteligentes. Aparte de eso, unos juegos de videos que son sumamente violentos, donde incluso hay prostitución, el que gana es el que más mata personas o el que más se acuesta con las mujeres que están ahí en esos juegos, y él nos prestó los links para que los viéramos en ese momento. Esa influencia que incluso los retrotrae a los adolescentes, porque nada más quieren estar en los juegos de video, en ese constante mensajitos por el celular. Y otra cosa, el tema del compartir. Él nos decía, si usted tiene 2 hijos, por ejemplo, ¿cuántas bicicletas usted le compra? Todo el mundo ahí que tenía 2 hijos respondió 2. 2. ¿Y por qué? ¿Por qué no una para los 2? Entonces, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos e hijas en esta sociedad? Y si eso tiene que ver también con el tema del suicidio, el tú darle todo a un muchacho, y luego cuando crece, fomentar la vagancia. Ni siquiera reconoce que la vida tiene un valor y que muchas veces las cosas se consiguen con trabajo, y cuando no la puede conseguir, yo me doy cuenta que muchos se deprimen. Entonces, ¿en qué tiene que ver esa parte ahí de todo ese engranaje social? Sí, mira, yo pienso que el problema no es tan sencillo como un problema de los padres. Recordemos que vivimos en una sociedad de consumo, una sociedad capitalista. Sí. Que el desarrollo y la evolución de la sociedad capitalista es hacia el incremento y la exacerbación del consumo como un modelo de existencia. De éxito. Claro. El éxito social, la aceptación, todo está vinculado. El lugar que visitas, con quién te relacionas. A lo que muestras, ¿no? Si a la tienes, no vales. A lo que tienes y todo eso. Entonces, las personas más vulnerables a todo ese bombardeo de consumo son los adolescentes y los jóvenes. ¿Por qué? Porque el adolescente entra en una etapa que tiene que ver con su propia evolución biológica, biopsicosocial, que entra en el proceso de construcción de su identidad. O sea, está construyéndola desde la niñez, pero en la adolescencia empieza a darse cuenta de que ya es diferente al adulto, entra en conflicto con todo lo que significa el mundo adulto, no le interesa estar en el mundo adulto y busca cómo ser aceptado en su mundo adolescente. Crea su propia estructura. Y por eso el consumo entra con mucha fuerza. Y entonces, es vulnerable. Y inclusive es muy vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que si bien, y nosotros fuimos así también, o sea, a veces uno se le olvida que en su adolescencia pasaba lo mismo. Creemos que siempre. No, porque pasaba antes, igual. Y siempre creemos que el antes era mejor. No, más limitado, Incluso te voy a decir que en mi caso, yo tuve casos de personas, de jóvenes cercanos a mi adolescente que se suicidaron también. En mi época. ¿Por qué siempre creemos, sobre todo en materia, por qué somos dados a creer, sobre todo en materia de crianza, que el pasado era mejor? Porque antes la educación era mejor, antes nos salíamos así, antes era para usted enamorar a la muchacha tenía que, y necesariamente no era mejor. No, lo que pasa es que es el tema del conflicto generacional, o sea, tú inmediatamente pasas a una nueva generación, te apegas
a tu modelo y te resiste a los cambios. Y no aceptas el mirar al otro, porque hay otro tema también que nosotros culturalmente necesitamos trabajar, es ponernos en el zapatos del otro. Francis Fukuyama, en su libro La Gran Ruptura, lo orientaba hacia el aspiracional de los jóvenes. Es decir, cuando sus padres, lo primero que aspiran es a que su hijo estudie en una de las mejores universidades. Hacen sacrificios para que su hijo vaya a una buena universidad, por el hecho de que entiende que en esa universidad su hijo no solamente tendrá acceso a una buena educación, sino a que podrá relacionarse con otras personas que le podrán aportar a su vida. Entonces ese joven de clase media empieza a codearse con jóvenes de clase alta, empieza a visitar los mismos lugares a los que van esos jóvenes de clase alta, y entonces aspira a tener el mismo nivel de consumo de esos jóvenes de clase alta. Entonces ahí es que llega, entiendo yo, la frustración que entonces degenera o desemboca en que el joven siente que ni pertenece a una clase ni pertenece a la otra, se siente desubicado y ve el suicidio, como diría Freud, como una salida honorable. De alguna forma sí, pero recuerda que el suicidio no es solo un fenómeno de clase alta. O sea, el suicidio es complejo. El suicidio siempre ha estado presente en las sociedades humanas. Los taínos tenían incluso objetos para el suicidio y se registran suicidios colectivos cuando se dio el proceso de explotación, de violación de las mujeres, de todo lo que fue. Y en algunas sociedades, una cuestión de honor. Y en algunas sociedades es una cuestión de honor. En otras, por ejemplo, la Iglesia Católica, y creo que las iglesias en sentido general lo consideran un pecado. Un pecado, sí. Bueno, las iglesias en sentido general no, las iglesias de matriz judeocristiana. Efectivamente. Y la ley dominicana, vamos a suponer que usted intente suicidarse y sobreviva, usted es pasible de ser sometido a la justicia, porque atentar contra la vida es un delito. Es un delito. Taira, te tengo una última pregunta ya sobre el discurso del presidente Danilo Medina en el día de ayer ante las Naciones Unidas. ¿Cuál es tu valoración del discurso y de su línea sobre la pobreza en República Dominicana? Mira, yo pienso que en el discurso el tema de la pobreza tiene una dificultad, y es que yo me pregunto si fue sobre la sociedad dominicana. Bueno, lo digo todo ahí. Porque lo que yo vengo de estar haciendo trabajo de campo, a eso le decimos recientemente yo estoy trabajando en Ibaje La Vega, y yo he estado en viviendas sin baño, sin letrina, piso de tierra, sin agua. Pero eso potable. Es rebuscado, Tajira. Eso no es ningún rebuscado. Vete a la playita de Ibaje y ahí te vas a encontrar todas las viviendas de la playita sin baño, sin letrina, sin agua potable, no le llega agua, piso de tierra. Y encontrarlo en varios barrios de Ibaje. Y yo te puedo hacer un número, te puedo señalar todos los casos que he estudiado hasta ahora, y yo he encontrado eso hasta en Gualey, eso en Guachupita, eso en La Ciénaga, ¿me entiendes? Y te voy a hacer un chin por el más, Zoológico Nacional también. Y te voy a hacer un poquito más. Vete al centro de la ciudad, métete en la calle Santomé y ve al barrio San Lázaro, detrás de donde está lo que era antes un hospital, que hay un callejoncito. Te metes por esos callejoncitos y te vas a encontrar con una cuartería de 20 viviendas, de las cuales 5 viviendas comparten un baño. Vete a Santiago, a Gurabo, y te vas a encontrar que un baño por cada 5. Vete a Jaina, en los barrios de Jaina, y te vas a encontrar cuarterías donde hay un baño para 5 cuartos de 5 familias. Bueno. Doña Tajira, ¿qué más decir? Dijimos al principio del programa que teníamos plato fuerte, ¿verdad? No nos hemos quedado cortos. Gracias a Tajira Vargas, quien es antropóloga,
también se le da la etiqueta de socióloga. Entrada, plato fuerte y aperitivo. Pero es que definitivamente ella reúne muchas cualidades. Gracias por acompañarnos. De nada, su orden siempre. Cambio y fuera, Mauricio.